Hola, mi nombre es Teresa Villa Giraldo, líder pedagógica del proyecto Recreando la Paz y la Convivencia y facilitadora del diplomado virtual que vamos a realizar, aparte pues como del proceso de inducción, de bienvenida a los laboratorios presenciales. Estos espacios serán unos espacios de encuentro virtuales. El día de hoy vamos a hacer un recorrido por lo pedagógico, lo que llamamos enfoque pedagógico del diplomado y del proyecto como tal. Eh, Ustedes estarán preguntando qué es la pedagogía, ¿cierto? Entonces, para ello definimos en dos líneas específicamente qué consideramos que es la pedagogía. Es la forma como se aplican técnicas o metodologías en un espacio de formación como tal. Creo que también han escuchado en ocasiones, el modelo pedagógico de esta institución o el modelo pedagógico de otra institución, o que algunos padres de familia dicen, yo voy a entrar a estudiar a mi niño a esta escuela porque me gusta el modelo pedagógico que tiene, porque ese modelo tiene que ver específicamente con esas herramientas o esas metodologías que la institución educativa acopla para poder hacer el ejercicio de enseñanza a los niños. En el caso nuestro, como Facultad de Medicina, eh, tenemos tres metodologías específicas. Uno, pedagogía crítica. Dos, diálogo de saberes. Y tres, educación experiencial vivencial. No quiere decir que estas tres metodologías sean independientes. Al contrario, entre ellas se conversan y se complementan a la vez. Entonces, vamos a ver pedagogía crítica. Esta pedagogía crítica se fundamenta en la participación activa y construcción conjunta en el proceso educativo. Nos muestra que no es un asunto vertical donde uno asume o el docente asume o en este caso el gestor asume la postura de saber único. Al contrario, toma como referencia también el saber de los niños o el saber del adulto que se construye, y ahí es donde puede existir una construcción entre ambas partes, ¿cierto? Entonces eso en cuanto a la pedagogía crítica, porque es constructivista y a partir también permite una participación como tal. En el proyecto, ¿cómo funciona esta pedagogía crítica? Funciona a partir de una lectura de contexto o una lectura del territorio y un razonamiento dialéctico de las habilidades para la vida. Esta lectura de contexto nosotros la venimos realizando en este primer ciclo del proyecto, en el que ustedes se fueron para el territorio a indagar un poco sobre qué hay en términos de habilidades para la vida. Pero más allá de esa indagación de esos datos, también era que ustedes como gestores se dieran la oportunidad de observar y conocer ese territorio, porque a veces creemos que por vivir en un lugar lo conocemos, pero nuestro observador no es igual cuando nos detenemos a mirar esas otras cosas que realmente habíamos pasado por alto. Entonces, para eso esa lectura del territorio, lectura de contexto, que nos permite entonces no asimilar de que nosotros vamos a llevar el conocimiento, sino específicamente que podemos tomar esa experiencia o esa parte de conocimiento que hay en el territorio que tienen los niños para poder entonces entrar en un diálogo como tal. Y ese razonamiento dialéctico en las habilidades para la vida es que todo el tiempo se está construyendo, o sea, porque todo el tiempo nos estamos preguntando acerca de esas habilidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos permite unir esa lectura del territorio, ese racionamiento dialéctico? Es una reflexión y acción en los contextos cotidianos como tal. Ahora pasamos a la segunda metodología, que es el diálogo de saberes. Es una construcción conjunta en el espacio pedagógico, tanto de quien orienta como de los participantes. Como les decía anteriormente, con la pedagogía crítica, permite escuchar al otro, no pensar que yo tengo la razón o que yo tengo la certeza y la verdad absoluta, sino partir de que el otro viene con unos conocimientos y en cuanto los pongo a conversar, entonces es que nos posibilita ese diálogo de saberes. Además que es un conocimiento que no es invasivo, sino un conocimiento que permite la participación y la construcción. Ahora, para que se pueda dar ese diálogo de saberes, entonces sumamos dos elementos importantes que son conocimiento científico y saber cotidiano.
Eso a su vez nos da un proceso comunicativo y de aprendizaje. ¿Por qué hablamos de conocimiento científico? Porque no arrancamos específicamente desde solo la experiencia, sino también que tomamos otros referentes teóricos que han hablado del tema, para que ese diálogo de saberes se produzca y se potencie, porque no solamente desde lo cotidiano, desde lo experiencial, sino también tomar esos referentes teóricos para que le dé un peso a lo que estamos realizando o lo que vamos a realizar, ¿cierto? Por último, la educación experiencial. Este es un enfoque que propone al sujeto de formación como protagonista de su proceso y el cuerpo como territorio de aprendizaje y reflexión. La educación experiencial tiene elementos bellísimos que nos permiten tomar como referente el cuerpo, pues a partir de esa experiencia que yo tengo, o sea, que la educación o los procesos que realicemos, los talleres que realicemos, pasen por el propio cuerpo, pero aparte del propio cuerpo, esta educación experiencial cuenta con unos elementos, ¿cierto? Una experiencia concreta, una reflexión, una conceptualización y una aplicación. Desde la experiencia concreta se habla de un sentir, que debe, lo que les decía anteriormente, que debe pasar por el cuerpo, que debe haber una experiencia. Desde la reflexión hay un observar. Cuando yo siento eso que me están contando o lo que estoy viviendo a partir del taller que estoy realizando, luego me paro a observar qué es lo que sucedió, qué es lo que pensé, qué es lo que sentí, ¿cierto? Entonces ahí ya estoy produciendo una reflexión. Es decir, esta educación experiencial tiene un enfoque diferencial porque no parte de lo teórico a lo práctico, sino de lo práctico a lo teórico. Es al contrario del modelo educativo que nosotros tenemos en nuestro país. Una conceptualización que me posibilita un pensar, ¿cierto? Porque lo que les decía ahora, no se trata de hacer jugar a la golosa como método pues simplemente de diversión, sino que si yo juego a la golosa, eso tiene que ser un juego intencionado. Es didáctico, pero yo lo intenciono. ¿Para qué? Para que haya un sentir en ese término cuando yo salto la golosa, ¿cierto? Que haya una reflexión de yo por qué salté y cómo salté y a qué número fui o a qué palabra fui, ¿cierto? De acuerdo a la intención. Una conceptualización porque uno no realiza una actividad simplemente pensando en que me voy a divertir. Pues sí, muy rico, habrá espacio de ocio, habrá espacio para la diversión, pero siempre que lo intencionemos de una manera teórica y que lo conceptualicemos, ahí es cuando vamos, en términos evaluativos, de recibir que si hubo una aplicación y si hubo un desarrollo de lo que yo quise hacer, pues sí se intencionó. Y la aplicación que ya va más en términos del hacer, ¿cierto? Ahora continuaremos con la ruta pedagógica, es decir, ya vimos el qué, ahora vamos a ver el cómo aplicamos ese enfoque pedagógico. Hola gestores, mi nombre es Jamie Carranza Hernández y como les hablaba Teresa anteriormente, estamos conversando acerca del enfoque pedagógico del proyecto Recreando la Paz y la Convivencia. En este momento vamos a retomar un poco lo que Teresa nos hablaba como el qué es esa ruta pedagógica y ahora cómo vamos a realizar los espacios pedagógicos, de qué manera, de dónde nos paramos teóricamente, pero también experiencialmente en esa ruta pedagógica. Vamos a trabajar la ruta de las 5 vocales, que es una adaptación que hicimos del profesor Álvarez de Sayas, y adaptamos esa ruta de las 5 vocales a la metodología que trabajamos desde la Facultad de Medicina en los espacios pedagógicos y conversacionales de cada uno de los talleres que hacemos con todas las comunidades. La primera vocal sería la A, que en este caso nos remitimos a trabajar el acercar, ¿cierto? Que es de qué manera nosotros nos acercamos a ese grupo con el que vamos a trabajar, cómo lo conocemos, retomamos un poquito la lectura de contexto, de qué manera podemos conocer esa población, ¿cierto? Ese grupo, cuáles son sus características, las edades, qué les gusta, ¿cierto? Como todos esos elementos que a veces dejamos de lado, pero que son importantes para trabajar con un grupo o comunidad específica. Pasamos ya a la E, que es emocionar. ¿Qué necesitamos saber de ese grupo? ¿Qué le emociona? ¿Qué le gusta? ¿Cómo podemos
intervenir en sus espacios un poco más personales, sin atropellarlos, pero de qué manera podemos emocionarlos en el espacio también. ¿Qué herramientas de adecuación de los espacios podemos utilizar para que sean mucho más agradables y el espacio pedagógico tome otra intención, ¿cierto? Donde ellos se puedan apropiar de ese espacio pedagógico como tal y de los temas que trabajemos ahí en cada uno de los encuentros. La tercera vocal es informar, que implica tomar esos conceptos teóricos para poderlos orientar en cada uno de los espacios de encuentro. Eso nos implica también tener una responsabilidad, ¿cierto? Un acercamiento más específico en cada uno de esos temas que vamos a trabajar, porque es importante tener claro de qué manera vamos a abordar cada uno de esos espacios y qué temas vamos a trabajar para que el objetivo de cada uno de los encuentros sea lo más productivo y lo más positivo posible. La cuarta vocal es obrar, que después de tener todos esos elementos teóricos, ¿cierto?, que hemos podido trabajar en cada uno de los encuentros y en esos encuentros específicos ya podamos trabajarlos de mejor manera. Entonces miramos qué información clave, el tema de qué manera se aborda, ¿cierto? ¿Qué elementos teóricos necesitamos para poder hacerlo en la vida cotidiana? ¿De qué manera nos vamos a enfrentar con esos temas que abordamos en cada uno de los encuentros? En este caso, de las habilidades para la vida, cada una de esas habilidades, esa información teórica, cómo la ponemos al servicio de los niños, niñas y adolescentes y también en sus contextos cotidianos. Y la última vocal es universalizar, que ya es el compromiso de nosotros como gestores pedagógicos en el espacio, ¿cierto?, de encuentro con los niños, pero también de sus comunidades y también de qué manera esos conceptos, esos espacios vividos, ¿cierto? Esa experiencia que hemos podido tener en cada uno de los espacios, cómo la vamos ya a poner al servicio de las comunidades como tal, de las familias de los niños, de esos espacios sociales en los cuales los niños se encuentran. Es un poco retomar toda esa ruta, ¿cierto? Tener en cuenta cada una de esas 5 vocales para poder intencionar de mejor manera todo el ejercicio que estamos haciendo en las habilidades para la vida. Recordemos un poco, y como lo decía Teresa, no es solamente quedarnos con esta información, ¿cierto?, que es bastante general, sino también poder enfocarnos de alguna manera en cada uno de esos temas y cómo lo podemos desarrollar de la mejor manera. En la plataforma, ¿cierto?, en el aula virtual les dejaremos los documentos para que podamos informarnos más, apropiarnos más del tema y que podamos desarrollar todo este proceso con la mejor intención, con la mejor emoción, con la mejor actitud para que esos niños reciban lo mejor de cada uno de nosotros como gestores.